Capítulo 13. Una oferta que no puede rechazar. Calzone, ¿verdad? Encantado de conocerte. Ese hombre de piel naranja, Calzone, sacó un hueso de sus dientes dorados y lo rascó contra el escritorio de madera en el que estaba sentado mientras miraba con desprecio al que estaba frente a él. Echó un breve vistazo al techo mientras el que estaba vestido con una armadura frente a él tomaba asiento. Como para mostrar su indiferencia, bostezó teatralmente antes de recostarse en su silla y cruzar los brazos. Así que esto es a lo que ha llegado Freezer. ¿Envía a un niño a negociar conmigo? Calzone preguntó con su voz nasal. Mírate, ¿se te cayeron las bolas mientras caminabas adentro? ¿Cuelgan un poco más abajo estos días? Sí. Una divertida, por lo que veo, respondió Calzone con una risa insincera. Miró la placa del pecho púrpura del chico de pelo largo. Llevaba la insignia de la vaina de una espada dorada con la que se había familiarizado. Pero ninguno de los dos estamos aquí para bromear. Así que solo dime las demandas de tu pequeño jefe mariquita esta vez para que ambos podamos seguir nuestro camino feliz. Quizás quieras asegurarte de que Freezer nunca te oiga decir esa palabra sobre él. Créeme, dijo el chico, haciendo una mueca por el comentario de mariquita. Calzone se burló. Pero es bastante simple. A menos que pagues todas las unidades que le has puesto en corto en los últimos 6 meses, Freezer retirará nuestra protección. Mierda. Ese pequeño chupapollas ha estado actuando como si fuera a jugar duro con nosotros durante meses, ahora. Calzone negó con la cabeza mientras se reía. Lo que lo hace o usted piensa que soy lo va a tomar en serio esta vez. Le pago más que suficiente, ya que es. Tú y yo sabemos que Friea es del tipo conversador. Se corre la voz de que ya no te apoyamos, y la patrulla galáctica aterriza en este planeta un día después. Calzone echó la cabeza hacia atrás salvajemente y se rió como si le hubieran contado el chiste más divertido de su vida. La patrulla galáctica. Mis muchachos y yo nos hemos fortalecido. Podemos tomarlos. Entonces, ¿por qué estamos los dos aquí ahora mismo? La sonrisa en el rostro de Calzone se desvaneció en un instante. Curvó los labios hacia atrás, dejando al descubierto esos dientes relucientes y chapados en oro para que el chico los viera. Se quitó la chaqueta y dejó al descubierto sus brazos musculosos y venosos que llevaban un mural de tatuajes. Pero si fue un gesto para intimidar al chico, no funcionó. Su expresión seguía siendo esa mirada penetrante y en blanco. Calzone entrecerró los ojos. Pierde el scooter. Tiene micrófonos. Nadie nos escuchará a menos que lo arregle. Piérdalo. Con un encogimiento de hombros, el chico hizo lo que le indicaron, quitando el scooter amarillo sobre su ojo y apartando su flequillo de su visión. Con una vista más clara de su rostro, Calzone notó la cicatriz que corría por el ojo izquierdo del niño. ¿Una cicatriz, eh? ¿Cuánto tiempo la tienes? Después de levantar brevemente la ceja de ese ojo lleno de cicatrices, el chico respondió. Aproximadamente 7 años. Supongo que no quieres más. En un instante, el chico entrecerró peligrosamente los ojos, nunca para sufrir amablemente la amenaza de un tonto. Calzone solo se rió del rápido cambio de comportamiento. Relájate. Fue simplemente una observación. Calzone juntó sus manos colosales y callosas y las apoyó contra el escritorio mientras se inclinaba hacia adelante. Sus ojos se clavaron profundamente en los chicos. Todavía eres un niño. No entiendes cómo los hombres adultos hacen negocios. Maté a un hombre adulto por primera vez cuando tenía 4 años. Lo sé. Calzone se congeló. El chico lo había dicho tan rotundamente, desafiando su edad. Sin embargo, incluso mientras hablaba de tal brutalidad, sus ojos permanecieron vacíos. ¿Se supone que debo estar impresionado? Resopló, poniendo un frente. No se comprende que cuando a un hombre no le gusta cómo va su parte de un trato, retira fondos a menos que se cumplan sus demandas. Haciendo caso omiso del imponente hombre que tenía delante, el niño bostezó. Calzone gruñó ante el gesto y golpeó su mano contra el escritorio. Lápices, vasos y varios trozos de papel cayeron del escritorio por el impacto. La estructura de madera firmemente sujeta incluso se tambaleó durante unos momentos después. Sin embargo, todavía no hay reacción del chico. En caso de que no recibiera el mensaje, Calzone mantuvo el puño presionado contra el escritorio. Te diré una cosa, te daré un pago único para que te salgas de mi cara y no vuelvas a aparecer aquí. Lo siento, no trato con los que son más débiles que yo. Sorprendido por el descarado rechazo del chico, Calzone jadeó y negó con la cabeza.
Se puso de pie enfáticamente, esta vez golpeando con ambas manos el escritorio mientras se levantaba. ¿No negocias con los debiluchos? Bueno, vamos a verte. Con una mano, el niño disparó una ráfaga al techo. Con el otro, hizo estallar el suelo. Un ogro de piel naranja y cabello azul cayó del techo y destrozó el escritorio cuando se estrelló contra él. Un grito mortal emanó de debajo del suelo. La mandíbula de Calzone colapsó. ¿Sé cómo hiciste? Lo sentí cuando me preguntaste sobre mi cicatriz, respondió el chico con una sonrisa. La verdadera razón por la que me hiciste quitarme el scooter, ¿verdad? Lástima. Con el sudor goteando por su frente, Calzone levantó su brazo y reunió energía en su palma, pero el chico apretó todo con el agarre de su mano enguantada alrededor de su muñeca naranja. Su sonrisa divertida torció el proverbial cuchillo. Por cierto, si Vegeta hubiera sido enviado aquí en lugar de mí, habrías muerto tan pronto como le hubieras exigido que se quitara el scooter. Supongo que solo quería presumir. El niño levantó su mano libre y desató una onda de choque que golpeó a Calzone a través de la pared y al suelo afuera. Después de agarrar su scooter del escritorio y colocarlo de nuevo sobre su oreja, el niño salió del agujero en el edificio y caminó hacia el hombre corpulento que se encogía de miedo ante él en el suelo. Como lo que se intentó con él hace unos segundos, levantó la mano y recogió su ki. Nada personal. Con solo una ráfaga, Calzone se convirtió en polvo. El chico apenas reaccionó, volviendo a poner su scooter distraídamente mientras miraba hacia el cielo sombreado de verde azulado. ¿Zarbón? Calzone siguió jugando duro, así que lo maté. Bien, respondió Zarbón por encima del scooter. Simplemente purgue todo el planeta. Lo venderemos. HN. El negocio no le importaba especialmente. Se alegraba de que el trabajo del recado estuviera casi terminado. Hazlo en 3 días, Gohan. Gohan, el prodigio medio Saiyajin que había sido arrastrado a la fuerza Freezer, se burló de la orden de su recatado supervisor. Con la forma en que trabajaba, 3 días eran más que suficientes. Examinó la metrópolis de edificios que rodeaban las instalaciones que había destruido Calzone. Había estado sorprendentemente tranquilo durante el día. La conmoción ni siquiera había atraído a ningún transeúnte sorprendido. Un alivio, en lo que respecta a Gohan. No porque temiera la fuerza de alguno de estos alienígenas, sino porque no necesitaba ponerle cara a nadie. Voló alto en el cielo, deteniéndose cuando tuvo un buen punto de vista. Con todo el perímetro de la ciudad a la vista, Gohan calculó la magnitud de la explosión que necesitaría para acabar con ella, todo mientras reunía aquí en sus palmas. Era una rutina que se había vuelto insignificante, tan fácil como despertarse por la mañana. Su brazo se extendió hacia afuera, una bola azul de ki que era solo una gota de sus reservas, pero catastrófica para la gente que habitaba los edificios y las calles a cientos de millas debajo de él. Salió de sus manos y realizó su descenso sediento de sangre, cayendo hasta golpear la superficie y detonó en una explosión que se extendió por toda la isla, retumbando las aguas y las superficies incluso de las masas de tierra circundantes, que debían sufrir la misma suerte. Gohan no prestó atención al humo que llenaba el aire y los escombros esparciéndose, la emoción desprovista de sus ojos de obsidiana. Simplemente esperó a que desaparecieran las secuelas. El humo finalmente cesó después de unos minutos, revelando los horripilantes resultados de su trabajo. Era perfecto. El único rastro de la hermosa arquitectura que se encontraba antes de su explosión eran pequeños fragmentos de metal que solo eran visibles para su aguda vista. Había puesto la energía suficiente para borrar la urbanización de productos animados e inanimados, pero perdonar la tierra en la que se encontraba. La ciudad ya no existía, era solo una masa de tierra marrón. Aparte de quizás algunas organizaciones, la mayoría de las vidas que se habían quemado no tenían nada que ver con el negocio de Calzone. No eran criminales con malos corazones, solo personas que vivían sus vidas. El medio Saiyajin apretó la mandíbula con fuerza. No tenía sentido pensar en eso. Si alguno de ellos fuera lo suficientemente fuerte como para hacer algo con esa explosión, lo habría hecho. Pero como ya no podía sentir un solo rastro de ki de la isla, claramente ninguno de ellos lo era. Sin dozo y sin remordimientos externos, Gohan se trasladó a la siguiente isla y convocó a más ki, repitiendo el proceso. Gohan bostezó cuando salió de su cápsula espacial una semana después. La misión había sido otra en una larga línea de trabajo ajetreado que se les había encomendado a él y a los Saiyajin. Fiel a su palabra, terminó la misión en menos de un día. Pero como todos los anteriores, se quedó preguntándose cuál era el punto. El chico se había convertido en un chico mayor,
De verdad. Pero el medio Saiyajin 12, posiblemente 13, según su propia estimación, había vivido una vida lo suficientemente tumultuosa bajo Freezer como para sentirse malditamente como un hombre. Cuando entró en la base, aquellos que caminaban ciertamente lo respetaban como tal. ¿Cómo podrían no hacerlo? Hacía mucho que se había separado de la manada. Entró a una habitación con un logo dorado en forma de espada encima, idéntico al de la placa del pecho izquierdo de su armadura morada y dorada. Dentro de la habitación luminosa que presentaba catres enmarcados y casilleros, esperaba el trío Saiyajin mayor. Ya veo, observó Vegeta. Su armadura también llevaba la insignia. No había envejecido ni un poco a lo largo de los años. Tampoco Raditz, aunque Nappa se había dejado el bigote hasta convertirse en una barba sal y salpicada. Como el príncipe le había explicado a Gohan una vez, el proceso de envejecimiento de los Saiyajin era un paso de tortuga que permitía a la raza guerrera mantener sus primos durante el mayor tiempo posible. Al acercarse a los 60, Nappa finalmente estaba en la parte trasera, pero no menos temible. Vegeta hizo un gesto de cortar con los dedos y Gohan asintió. Era para confirmar que las señales de sus scooters estaban bloqueadas. ¿Algo interesante por tu parte?, preguntó Gohan, sentándose en su catre. Por supuesto que no, respondió Vegeta con una mueca momentánea. Finalmente derrotamos a esos idiotas que estaban acosando al planeta City. Esa pelea fue tan difícil como era de esperar. Así que no es difícil, respondió Gohan, alcanzando un estante y agarrando una pequeña caja blanca. Lo has adivinado. Los citianos estaban agradecidos. Vegeta no pudo ocultar el disgusto en su voz. Aunque se sintieron decepcionados de que no estuvieras allí. Dijeron que prefieren tu cortesía. Gohan puso los ojos en blanco. Su cortesía era más apatía, pero supuso que la falta de interés le impedía desarrollar la impaciencia suficiente para comportarse de manera grosera. Abrió la caja y sacó un palo blanco, colocando la punta entre sus labios. Sobre todo porque puedo arreglar toda su tecnología de mierda, dijo Gohan, manteniendo el palo metido. Por eso estoy enojado con Freezer y Zarbon por enviarte a hacer lo tuyo, dijo Raditz. Siempre te ocupas de todos los asuntos comerciales. Sin ti, todos estaríamos parados con el pulgar en alto. No sería un problema si volviéramos a tener nuestros trabajos habituales, dijo Nappa, tirándose de la barba con irritación. No sé cuándo diablos pasamos de piratas espaciales a hombres de negocios, pero seguro que nos estamos volviendo viejos. ¿Sabes cómo es?, dijo Vegeta con amargura. Frieza y Zarbon nos tienen cogidos de la cola con este trabajo. Como si supieras algo sobre tener cola, bromeó Gohan. Cállate, escutió Vegeta, aunque se rió mientras lo hacía. La vergüenza de uno de sus momentos más bajos en la batalla se había convertido en otro recuerdo lejano que lo alimentaba. Nappa y Raditz también se rieron, aunque eso no le sentó tan bien a él. Giró la cabeza hacia los dos subordinados. «Hey. No dije que ustedes dos también pudieran reír». Raditz se calló, aunque tan pronto como Vegeta se dio la vuelta, Nappa se rió disimuladamente. Su frustración creció, Vegeta golpeó su pie contra su catre. «Vamos a desperdiciar con estas tonterías. Con cada día que pasa, siento que mis habilidades se vuelven más oxidadas como estos otros pesadores de culo corriendo». Tirar de un carnet no suena tan loco en estos días, dijo Nappa. Me estoy volviendo demasiado mayor para esta mierda. HN. Pero sé lo que realmente deberíamos hacer, dijo Vegeta, mirando fijamente a Gohan. Chico, puedes sacar a los scooters de la red, puedes desactivar el rastreo en las cápsulas espaciales, y tienes aquí Yomi y al anciano para cubrir tus huellas detrás de escena. Podríamos encontrar fácilmente planetas fuertes para nosotros y eliminarlos. Hay demasiadas partes móviles, dijo Gohan, aunque él mismo lo había pensado. Los chicos de otros planetas o del ejército de Cooler podrían notar que buenos planetas están muriendo. En ese momento, no seríamos diferentes de Carnet y quedaríamos impresionados. Lo que dejó sin decir fue su temor de que la Tierra estaría entre los primeros lugares a los que Freezer buscaría si los Saiyans desaparecieran alguna vez. Como sea, concedió Vegeta. No sé cuánto tiempo más podré seguir el ritmo de esta mierda. Recibiremos lo que nos corresponde, dijo Raditz. Darle a todo el mundo trabajos difíciles para los que realmente no están hechos va a estallar en la cara de Freezer, y ahí es cuando necesitará que limpiemos después de estos idiotas. Gohan asintió con la cabeza de acuerdo con su tío, pero se fijó en el palo en su propia boca. Voy a fumar. Llámame cuando me necesites.
Saliendo de la habitación, Gohan se dirigió por el pasillo hacia uno de los cuartos traseros. Sus oídos escucharon un ruido sordo de su derecha, seguido de muchos ladridos e insultos. Cuando volvió la cabeza para ver la conmoción, vio a un par de soldados verdes y púrpuras con forma de lagarto que no reconoció que se acercaban a un soldado diminuto que estaba sentado en el suelo y temblaba ante ellos. El ojo izquierdo de Gohan tembló ante la escena. Decidió ver qué pasaba. No era solo un pequeño soldado encogido ante los dos hombres, era un niño. Piel color salmón, cabello negro y rostro inocente. Gohan pudo ver por el miedo en sus ojos que era nuevo. Desvió su atención del niño y de los dos hombres, fuentes aparentes de la disputa. ¿Qué quieres, chico?, preguntó el lagarto verde. Esto no es asunto tuyo. ¿Eso es así?, preguntó Gohan, el palo en su boca arrastrando las palabras. A menos que quieras terminar como este otro enano se verá en un minuto, te sugiero que te muevas, dijo el lagarto verde, apretando el puño y moviendo su lengua afilada hacia Gohan. El lagarto púrpura estaba a punto de respaldarlo, hasta que miró de cerca la insignia de la armadura de Gohan. Sus ojos se arrastraron más abajo, deteniéndose en la cola envuelta alrededor de su cintura. Ah, mierda, este chico es uno de esos matones de Anaban, observó. Simplemente retrocedamos. El lagarto verde miró a su camarada con escepticismo, pero cuando miró a Gohan con sus ojos inexpresivos y distantes, obedeció con un gruñido. ¿Lo qué? Ambos se dieron la vuelta y se dedicaron a sus asuntos. Con ellos fuera de la vista, Gohan se cruzó de brazos y miró al niño que lo miró con asombro. Si yo fuera tú, y yo fuera tú, una vez, dejaría de parecer tan asustado. No dejes que ninguno de estos idiotas por aquí te empuje. ¿Entendido? El chico asintió dócilmente, estudiando al adolescente mayor mientras permanecía en el suelo. Sus ojos se volvieron más confusos mientras Gohan permanecía sobre él. Y bien. Levántate. Aunque graznó, el niño soldado hizo lo que se le ordenó y volvió a ponerse de pie, quitándose el polvo también. El ojo de Gohan se movió de nuevo, pero ignoró cualquier reacción en su cerebro que lo desencadenara. Bien. Si no estás a punto de ir a una misión, entonces ve a una sala de entrenamiento. Gohan se dio la vuelta y se fue antes de que el niño pudiera agradecerle. Anaban, el título inteligente de Frieza para la designación especial que les había dado a los Saiyajin como su promoción libre de esfuerzo. Había muchas habitaciones en los pasillos de Freezer que Gohan había llegado a conocer a lo largo de los años, y una de ellas era la biblioteca. Por supuesto, la idea de un ejército de piratas espaciales asesinos que tienen cualquier tipo de ala educativa era patentemente ridícula, pero supuso que los científicos necesitan material de referencia a partir del cual se expanda continuamente sus mentes y mejorar los aparatos. Gohan se había dedicado a los escritos por sí mismo, por lo que entró en el vasto salón de estantes llenos de libros de texto del tamaño de la cabeza de Nappa de punta a punta. Después de agarrar un libro de cubierta púrpura en particular, Gohan se fue y se dirigió afuera. Mientras se sentaba en lo alto de un balcón, dejó que la brisa fría le rozara la cara mientras levantaba la mano izquierda hacia el palo que descansaba sobre sus labios. Con su ki, encendió una llama azul de su palma que usó para encender el palo, un cigarro espacial, como le gustaba llamarlo. Inhaló el aroma picante, permitiendo que golpeara sus fosas nasales y entrara en sus ondas cerebrales, llenándolo de humo y calma. Después de abrir el libro, hizo clic en su scooter. Lo había configurado para traducir el lenguaje espacial al inglés. Si Kiyomi nunca le hubiera informado de las hojas que fumaba con frecuencia, Gohan estaba seguro de que se habría vuelto loco hace mucho tiempo. Al final resultó que, no preocuparse era más fácil de decir que de hacer. La vegetación azul, Digos, como la llamó Kiyomi, ayudó a aliviar a Gohan de su estrés perpetuo y apagó las protestas de su conciencia. Le gustaba fumar y leer revistas científicas. La combinación era lo único que podía desviar su mente de la violencia constante. Mientras pasaba una página, sintió las uñas deslizarse suavemente por la parte posterior de su cuero cabelludo. Envió un escalofrío por su columna vertebral. No porque fuera doloroso, sino todo lo contrario, salvo por el humo de los Digo, era la mejor sensación que había sentido en todo el día. Se dio la vuelta para ver al dueño de esos dedos mágicos, aunque ya tenía un sospechoso en la parte superior de su lista. «Sorber», lo dijo justo antes de darse la vuelta y sentarse junto a Gohan en el balcón, de espaldas al cielo pero con el cuerpo colocado en un ángulo para poder mirarlo de frente. Se cepilló la cola de caballo y sonrió cuando Gohan apartó la mirada de ella con picardía. «¿Qué quieres, arepa?» Gohan trató de no mirarla, en gran parte por vergüenza.
Los comentarios groseros de Calzone no habían sido inexactos. Gohan estaba en la edad en la que el sexo opuesto estaba encontrando más espacio en su cerebro, específicamente en ella. Ciertamente no ayudó que ella fuera un par de años mayor que él y hubiera optado por reducir su uniforme a una armadura y calzoncillos. Una vez que olí el humo por aquí, pensé que eso significaba que Grouchy Gohan había vuelto, dijo con una sonrisa tímida. Gohan puso los ojos en blanco y los dirigió a su libro. No se atrevería a decirlo en voz alta, pero nunca podría luchar contra la calidez que lo cautivaba cada vez que Arepa le prestaba su atención no solicitada. Todos esos años atrás, Vegeta le había dicho que dejara de preocuparse por los demás, así que la rechazó. Entonces, el Reantean de Frieza los obligó a rodearse de nuevo. Mi papá dijo que el Saiyajin que conoció en el día solía fumar también, dijo Arepa. Supongo que eso es lo que hacen todos los geniales, ¿eh? Gohan se rió disimuladamente mientras pasaba a otra página. Pudo detectar el sarcasmo en su voz, pero es cierto que parte de él pensó que el acto se veía lo suficientemente genial. Por supuesto, en lo que respecta al abuso de sustancias, era, con mucho, el más dócil. Años de deambular por las instalaciones lo expusieron al alcoholismo desenfrenado que plaga a la fuerza Freezer. Tenía sentido que un imperio espacial brutal enviaría a la gente por el camino de la adicción. Casi involuntariamente, Gohan echó un vistazo a las piernas de Arepa, pero notó un vendaje envuelto alrededor de su muslo. ¿Lo que le pasó? Bueno, ya que ustedes están haciendo todo el trabajo sucio, eso nos pone al resto de nosotros en mayor peligro, observó Arepa, rascando la incómoda cinta. Pudo haber casi perdido esta pierna. Con un suspiro, Gohan miró al frente. Trabajo sucio. De eso se trataba el equipo Anaban. Quiero decir, no me malinterpreten, me gusta una batalla dura tanto como la próxima chica espacial, pero me gustaría que comenzaran a darles las cosas más duras a ustedes, Saiyajin, refunfuñó Arepa. Todos pueden manejarlo. Quiero decir, ¿qué hacen ahora? Muchos golpes y extorsiones, más o menos, dijo Gohan, la frustración aumentó en su tono. Nosotros protegemos algunos planetas de fuerzas externas, pero en realidad es la forma en que Freezer los roba a ciegas. En mi planeta, teníamos un nombre para gente como nosotros. La Yakuza. Mi mamá solía preocuparse de que yo creciera en uno. Cerró los ojos y se rió con la risa de un hombre amargado. Tanto para eso. Con los ojos cerrados, no vio el ceño compasivo de Arepa ante su tono. Después de lanzar una bocanada de humo azul, los volvió a abrir para contemplar las estrellas, dejando que su contrición se fuera con el viento. Pero sí, eso es prácticamente todo lo que hacemos. Arepa se encogió de hombros. No tiene ningún sentido que todos ustedes hagan las cosas fáciles si me lo preguntan. Ese es mi premio por romper los 20.000, supongo, dijo Gohan. Era cierto, no hasta que su nivel de poder y el de Vegeta cruzaron los principales umbrales, Freezer de repente les otorgó esa promoción. Cualquier cosa para evitar que se vuelvan más fuertes. Justo después de que Gohan sacó su cigarro espacial para exhalar un poco más de humo, Arepa se lo arrebató de la mano y dio una calada para sí misma. Él le dio un ojo apestoso, pero al examinar más de cerca su rostro, notó que algo brillaba contra su labio. ¿Qué es eso? Arepa dejó el cigarro y echó humo mientras miraba el objeto de la curiosidad de Gohan. Un anillo, perforado en la esquina derecha de su labio inferior. Ella sonrió y lo lamió con los dedos. Es un anillo en los labios. ¿Te gusta, eh? ¿Tienes tiempo para hacer cosas así? Gohan se burló, arrebatando su cigarro. Arepa se miró hacia él por tomar su nuevo juguete, pero se encogió de hombros. La mierda pasa cuando tienes una fecha límite larga. Ella sonrió con picardía. Alguien me lo consiguió. Aunque fingió ser indiferente, Gohan todavía preguntó. ¿Oms? Un tipo con un nombre como el tuyo. Apenas podía escupirlo mientras se reía. ¿Gomain? Se rió aún más fuerte cuando Gohan se dio la vuelta y saltó del balcón. Vamos, Gohan, ¿a dónde vas? Le voy a hacer una visita. Gohan volvió al interior mientras Arepa se reía detrás de él. Gomain. Qué maldito nombre más estúpido. Un niño de la edad de Gohan que fue reclutado de otro planeta y actuó como si fuera una mierda caliente a pesar de ser débil. Después de que se hicieron suficientes juegos de palabras con respecto a sus nombres, Gohan tenía al tipo en su lista de mierda permanente. Sintiendo su ki desde el comedor, Gohan puso su mirada allí. Arepa eligió quedarse en la puerta mientras Gohan entraba. Como un lobo acercándose a su presa, Gohan dio vueltas alrededor de la mesa hasta que estuvo frente a él.
Solo la vista de su rostro hizo que Gohan frunciera el ceño. Piel amarilla y cabello púrpura que se erizaba en púas. Una expresión perpetua. Gomain miró con desprecio a Gohan. ¿Hay algún problema, mono? El medio Saiyajin no respondió, en lugar de eso se cruzó de brazos y frunció el ceño al soldado. Parte de él se sintió estúpido por su comportamiento. Diablos, para cuando llegó a la habitación ya había reconocido su mezquindad. Así que iba a esperar a que la repugnancia de Gomain iniciara un conflicto. ¿Qué estás aquí para hacer, dijo Gomain, con una sonrisa insufrible en su rostro. ¿Arrojarme mierda? Ahí va, pensó Gohan mientras sacaba la cola de la cintura y la golpeaba contra la bandeja de Gomain. Se estrelló contra la pared, alertando a los otros guerreros del interior. Gomain se levantó de su asiento y le gruñó a los Saiyajin. ¿Ustedes idiotas realmente no pueden ayudarse a sí mismos, preguntó Gomain. A diferencia de muchos de los otros miembros de la Fuerza Freezer, Gomain no se acobardó ante los Saiyajin, bajo su propio riesgo. ¿De verdad quieres probarme? La voz de Gohan era traicioneramente baja. La sonrisa de Gomain se ensanchó. ¿Probarlo? No, quiero avergonzarlo. Cuando Gohan apretó los puños, los ojos de Gomain brillaron de comprensión. Ah, espera, ya veo. ¿Te gusta el anillo de labios de Arepa, verdad? Gohan no respondió, aunque su ceño más profundo dijo lo que su voz no podía. Gomain se rió de la ira de Gohan y apuntó con el pulgar a su pecho. A diferencia de ti, soy un hombre de clase y puños. El sexo más justo, naturalmente, gravita hacia mí. Por supuesto, no podía ver a Arepa parada a unos metros detrás de él, poniendo los ojos en blanco y satirizándolo con los chirridos de sus manos. Después de respirar profundamente, Gohan se quitó el impulso nervioso. Solo recuerda quién es más fuerte por aquí. Mientras se alejaba, él y Gomain se miraron el uno al otro. Arepa se alejó poco a poco de la puerta para desaparecer de la vista cuando Gomain giró la cabeza. Cuando Gohan regresó y Gomain volvió a sentarse, ella se rió. «Eres como un idiota, Gohan», bromeó, asomando la placa del pecho mientras se apoyaba contra la pared. Ella se rió aún más del carmesí que se apoderó de las mejillas de Gohan mientras él apartaba los ojos de ella. «¿Crees que necesitas probarme algo?». Se inclinó lejos de la pared hasta que su rostro estuvo a solo centímetros del de Gohan, sonriendo. «Sé que eres más fuerte que ese imbécil». El hielo azul en sus ojos y su sonrisa hechizaron a Gohan. Esas eran las palabras exactas que quería escuchar, y se sintió especialmente bien viniendo de su voz. Inconscientemente, le devolvió la sonrisa. Arepa. Gohan y Arepa se alejaron el uno del otro como si estuvieran atrapados en una actividad traidora. Era Kui, frunciendo el ceño y con los brazos cruzados. «Deja de perder el tiempo. Tenemos que entrenar para nuestra próxima misión». «Sí, lo que sea», dijo Arepa antes de caminar en su dirección, mostrando un signo de paz a Gohan. «Gohan», dijo Kui, apretando sus ojos prominentes. «Kui». Con el escueto saludo fuera del camino, Kui siguió a Arepa fuera del pasillo. Al final resultó que, el Dream en realidad había sido más que la forma de Freezer de molestar a los Saiyajin. Hacía mucho tiempo que se había cansado del liderazgo de la cobardía primero de Kui y necesitaba eliminar a los elementos más débiles de su tripulación. Muerte a manos de los restos de Cabnet y algunos incidentes más, el punto de Freezer se hizo. Las tripulaciones se separaron y Arepa rápidamente pasó a Estro como la mano derecha de Kui. Ella todavía no estaba cerca de Gohan, pero por no Saiyan estándares ella era impresionante. «Gohan, Freezer quisiera una audiencia contigo en su salón del trono». El mensaje de Zarbon alertó a todos los sentidos de Gohan. Había tenido suficientes reuniones con Freezer que habían salido mal a lo largo de los años como para estar siempre cansado de ellas. Su mayor temor era que Freezer se enterara de su truco de Scouter, cómo construyó un chip que podía enmascarar las frecuencias de su propio Scouter y cualquier otro dentro del alcance. En los 4 años transcurridos desde su creación, nadie parecía sospechar nada, pero nunca podría estar demasiado seguro. Sin embargo, era más fácil seguir adelante con la miseria, así que Gohan se dirigió a las puertas metálicas que se abrían automáticamente. En ese vasto pasillo, iluminado por una luz rosa, Freezer flotaba solo en su silla. Por supuesto que le diría a Zarbon que lo convocara cuando ni siquiera estaba en la habitación. Cualquier cosa que Freezer pudiera empeñar a otros, lo haría. Cuando Gohan entró, Freezer estudió cada paso que daba hasta que se arrodilló. «Saludos, Lord Freezer», dijo, su tono magistralmente mesurado. «Veo que finalmente te has deshecho de Calzone y su miserable lote», comenzó Freezer.
Nunca me preocupé por ese tonto. Siempre tan grosero y maleducado, muy parecido a los de tu propia calaña, ahora que lo pienso. Gohan tragó. Lo de siempre. Freezer podía ver la incomodidad de Gohan solo por la forma en que sus ojos se movían y se reían. Pero con toda seriedad, jovencito, buen trabajo. Sabía que cambiar los deberes de los Saiyajin ayudaría mucho a aliviarme de la monotonía del día a día de dirigir un imperio, y me alegra ver que estaba en lo cierto. Mierda, pensó Gohan, aunque sabiamente se lo guardó para sí mismo. ¿Cuánto tiempo llevas bajo mi protección, Gohan? ¿7, 8 años? Nunca había visto a alguien ascender tan rápido a una edad tan joven. No solo te has convertido en uno de los guerreros más poderosos por debajo de la élite, sino que muestra un nivel de curiosidad intelectual que desafía tu herencia simiesca. Cada cumplido indirecto de su señoría sirvió para recordarle a Gohan su propósito. Freezer y casi todos los miembros de su ejército excepto Arepa, Lemo y Kiyomi sintieron una superioridad injusta hacia su gente. Incluso cuando los rangos inferiores se acobardaron en su presencia, Freezer los animó a gorjear a sus espaldas. Salivaba el día que le estallaba en la cara. Freezer tomó un sorbo habitual de su vino. Si alguna vez vuelves al combate de primera línea, estarías en camino de convertirte quizás en el mejor guerrero en la historia de mis filas. Pero no lo haré, pensó Gohan, flexionando la mandíbula. Freezer torturó sus oídos riéndose de su comportamiento amargado. ¡Qué consternación, jovencito! Él se rió a carcajadas. Créeme, entiendo lo que es morder constantemente un poco para algo de acción. De hecho, es por eso que te he traído antes que yo. Las cejas de Gohan se arquearon ante la naturaleza críptica del tono de Freezer. Levantó la cabeza para encarar al lagarto, tratando de descifrar el enigma que era su semblante. Son Gohan, ¿y si te separas de los Saiyajin y te conviertes en capitán de tu propia tripulación? Gohan abrió la boca para hablar, pero solo escapó el aire desconcertado. Trató de tartamudear algunas palabras, pero Freezer se rió entre dientes y lo interrumpió. Piénsalo. Ustedes los Saiyajin no están completamente ausentes en el sentido común. Saben por qué hago las cosas que hago. Aunque me duele cada fibra de mi ser, sé que ustedes 4 no han correspondido mi naturaleza benévola. Como para ilustrar su angustia, Freezer gimió y se llevó la mano a la cabeza. Especialmente recibir una reprimenda tan dura de Vegeta, a quien veo como un hijo. Justo cuando Gohan luchó contra su impulso de poner los ojos en blanco, la conducta de Freezer cambió radicalmente hacia la oscuridad mientras sus ojos se estrechaban. ¿Pero sabes por qué tu príncipe me odia tanto, Gohan? Porque al final del día, sigue siendo el mismo mocoso mimado de cuando lo acogí por primera vez. No había cariño ni nostalgia en la voz de Freezer, solo un resentimiento agudo, como el día en que se refirió a la traición de Boisen. Nacer en la realeza Saiyajin envenenó su mente con los viales del derecho, dejándolo detestando aceptar cualquier forma de autoridad. Gohan no hizo ningún comentario, descartando las quejas de Freezer por el débil esfuerzo de lavado de cerebro que eran. No tengo ninguna duda de que Vegeta ha llenado tu cabeza con tonterías sobre el orgullo Saiyajin para mantenerte de su lado. Pero necesito recordarte que es por los Saiyajin que estás aquí. Una vez más, Gohan permaneció en silencio. Pero esta vez, Freezer tenía toda su atención. Con los ojos abiertos, miró al frente mientras trataba de reconciliar pensamientos que no se sentía cómodo teniendo alrededor de su opresor. Eres diferente de los otros Saiyajin. Me di cuenta desde el primer día que te trajeron aquí, observó Freezer mientras flotaba unos centímetros más cerca de Gohan, su sombra ineludible se ensanchaba. Gohan hizo una mueca al recordarlo. Cómo gimoteó y, lo que es más importante, cómo Freezer se encargó de humillarlo solo con la cola. Ese era el recordatorio que necesitaba para mantenerse encaminado. Estos Saiyajin de pura sangre viven para la destrucción desenfrenada. Esta sería su vida incluso si mi padre nunca se cruzara con su raza. Aman lo que hacen. Pero tú no eres así, ¿verdad, Gohan? Una sonrisa inquisitiva se extendió por los labios de Freezer mientras una vena en la frente de Gohan palpitaba. Veo un vacío en tus ojos jóvenes. Como si hubieras embocado los rincones más agudos de tu mente para llevar a cabo tus atrocidades y aún dormir por la noche. No es de extrañar que termines tus tareas tan rápido. Escuchar una evaluación tan dolorosamente precisa de su estado mental obligó a Gohan a mirar al suelo y apretar los dientes. Se formaron fracturas en los cimientos de su resolución. Una mente joven tan brillante se ha desperdiciado, se lamentó Freezer con una sonrisa de suficiencia. Dios sabe lo que harías si te permitieran la vida que una vez tuviste en tu antigua casa.
En cambio, Vegeta te apartó para que puedas ser la marioneta perfecta para ayudarlo a aliviar su rabieta de décadas. Gohan solo pudo negar con la cabeza con la esperanza de que el gesto arrojara los dardos volando hacia él, todo lo que decía. Tiene razón. Sus gestos agotados le dieron a Frieza mucho de qué reírse. Lo admito, mis dos ayudantes y yo no te hemos puesto las cosas fáciles, aunque gran parte de eso fue tu culpa. La única razón por la que continúas es porque te aferras a la esperanza de librarte de mi presencia. Gohan levantó la cabeza. No era solo el hecho de que seguro sonaba como si supiera de sus dos cepillos con escape o porque los rechazó. Eso era improbable. Lo estaba viendo declarar tan claramente su objetivo. Freezer estaba a punto de matarlo donde estaba, o peor. Gohan miró su mano izquierda. Estaba más azul que de costumbre. Después de un parpadeo, volvió a su tono normal. ¿Sorprendido? Estás lejos de estar solo, muchacho. Podría contar con una mano cuántas personas en mi imperio y el de mi hermano trabajan aquí con una sonrisa en su rostro. Las personas como Carnet eran los raros tontos que actuaban en base a su resentimiento. Por una vez, Freezer habló sin ninguna de sus cortesías teatrales. Disparos directos, como Cooler o Vegeta, lo hicieron. Piensa en esto, mi jovencito, dijo Frieza, levantando el dedo. Si me prometieras tu lealtad inquebrantable y te distanciaras de los Saiyajin y sus ambiciones más abiertas hacia mi desaparición, finalmente se te permitiría crecer. Ver los verdaderos frutos de tu tremendo potencial. Tu mente ya no estaría anclada por la angustia de la futilidad. Nadie te empujaría, y mucho menos Zabón y Dodoria. Mientras los destellos de las transgresiones de esos dos aduladores a lo largo de los años golpeaban los pensamientos de Gohan, se puso rígido. Su miedo a la debilidad informaba cada paso que daba. Por eso se deshizo de su moral, por eso se permitió quitar vidas inocentes. Y Freezer tenía razón. Los Saiyajin le presentaron ese sentimiento. Freezer levantó sus otros 4 dedos en un gran gesto, y luego los apretó en un poderoso puño. Usted finalmente se volvió a despertar como un guerrero en segundo lugar solamente a mi clan en el poder, llegando al borde mismo de la capacidad mortal y más allá. Usted no tiene que como yo, ni siquiera tengo que como tú, pero que va a ser respetado. Después de todo, no eres todo un mono. No hace falta que te guste. Más o menos la misma frase que Vegeta había dado antes de que Gohan matara voluntariamente a inocentes. Era un mantra que Gohan mantenía cerca. Entiendo el peso de esta decisión. Así que digamos que te doy 24 horas para pensarlo. Gohan se quedó allí unos minutos más, estremeciéndose. Las únicas palabras que Freezer le había ahorrado a lo largo de los años eran órdenes, condescendencia y amonestación. El tirano nunca le había dado un verdadero consejo, nunca expuesto a una sabiduría tan sobresaliente y desarmadora. Recordó a Vegeta mencionando cómo el lagarto había servido como su mentor retorcido durante su infancia. Se quedó mirando el púrpura y el dorado que coloreaba la armadura de Freezer. Eran de un tono más saturado que la interpretación más apagada que Gohan llevaba en su propia ropa. Los colores del poder que Gohan buscaba desesperadamente. Poder ahora siendo invitado abiertamente hacia él. Después de tragar con dificultad con la garganta seca, Gohan giró sobre sus talones y se alejó, dando un paso como si el pesado acolchado del campo de entrenamiento de Cooler se hubiera aplicado a sus pies. Y recuerda, chico, gritó Freezer justo cuando Gohan llegaba a la puerta. El niño se quedó paralizado y se dio la vuelta para mirarlo. El rostro de Freezer se ensanchó en una sonrisa que bajó la temperatura corporal de Gohan a un 0 absoluto. Sin presión. Gohan se dio la vuelta y salió furioso, desesperado por escapar del alcance de esa mirada gélida lo más rápido posible. Una vez de vuelta en el pasillo, Gohan se quedó quieto, con los puños apretados con fuerza a los costados. Su mente viajó a ese día 7 años antes, cuando envió a ese niño, Kobe, a vivir la vida que una vez anheló para sí mismo. Y cómo después de eso, Vegeta finalmente logró convencerlo de que cruzara completamente hacia el lado oscuro. ¿Por qué estaba pensando en la oferta de Freezer? Él era el enemigo. El hombre incluso lo había dicho claramente él mismo. Por otra parte, era un enemigo al que los Saiyajin lo habían empujado. Pero todo esto era más grande que él, ¿verdad? Era justo como dijo Vegeta. No importa dónde estuviera, era el mundo frío y él simplemente vivía en él. Mientras tuviera sangre Saiyan y fuera el hijo de uno de los pocos sangre pura que quedaban vivos, su destino siempre lo llevaría a Freezer. El sistema del bastardo fue la razón por la que incluso nació. Aún así, su progreso se había estancado durante mucho tiempo.
Era el camino para escapar del mundo frío realmente con un grupo en el que Freezer no confiaba. Gohan miró su brazo. Sobre la tela violeta, se formó una gota de azul hielo. No, esto no otra vez. Gohan se dijo a sí mismo, pero la voz de su cerebro no pudo evitar que la visión de su cerebro extendiera el hielo por todo su brazo hasta que se parecía a la de Boisen 7 años antes. Y luego, las grietas. Gohan levantó la cabeza. Era Raditz, de pie frente a él. Explorador verde, cabello largo y puntiagudo como el suyo, y una sonrisa aterradora mientras colgaba a Gohan por la parte de atrás de su collar amarillo y lo acercaba más hacia él. Se suponía que el padre de Gohan era invencible, el hombre más fuerte de todos los tiempos, pero este tipo simplemente lo pateó y lo dejó llorando de agonía. ¿Qué quería de él? Gohan no pudo evitar llorar con sus diminutas cuerdas vocales de 4 años. Podía escuchar a Raditz decir algo sobre 100 cuerpos y desgana por matar a su propio sobrino, pero nada de eso estaba claro sobre sus lamentos. Todo lo que sabía era que su padre invencible estaba escribiendo en la hierba, el aterrador Saiyajin lo tenía en sus manos, y no había nada que los buenos amigos de su padre pudieran hacer al respecto. Por el bien de su hijo, no debería intentar contraatacar, advirtió Raditz. Y luego se elevó en el aire. El anciano divertido, el tipo bajito, la mujer de cabello azul y su padre se alejaban cada vez más. Gohan trató de extender la mano, trató de escapar del fuerte agarre de hierro, pero no pudo hacerlo. Tu poder no es nada comparado con el de un Saiyajin real. Y definitivamente no eres rival para tu hermano mayor. Papá. Gohan gritó: esperaré con ansias el día de mañana, Kakaroto. Nos vemos entonces. Raditz se dio la vuelta y se fue. Lo último que Gohan vio de su padre fue que él se acercaba impotente y gritaba su nombre. Minutos más tarde, después de ser arrojado descuidadamente a la cápsula espacial y encerrado dentro, Gohan golpeó el vidrio en un débil intento de romperlo. No se movía por mucho que sus manos lo golpearan. No hubo escapatoria. Y luego, el hombre regresó. Raditz. Pero esta vez, no estaba presumido y jactancioso. Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban desorbitados, como si acabara de ver un fantasma. Miró a Gohan como si fuera una especie de gremlin. Después de que abrió la cápsula, levantó a Gohan por el cuello de su túnica, y lo último que sintió Gohan fue un golpe en la parte posterior de su cuello antes de que todo se volviera negro. Gohan parpadeó. Ya no estaba en la isla de Roshi ni en esos pastizales. Estaba en la base de operaciones de Freezer, como solía estar desde ese día. Y ese mismo rostro lo estaba mirando, riendo como él antes de alejarlo de su padre herido. ¿Qué diablos te tiene a todos? ¿Descubriste cómo entrenar mentalmente o algo así? El sonido de su voz frunció con fuerza las cejas de Gohan. Sus dedos se curvaron en puños que amenazaban con rasgar la tela de sus guantes. Sus ojos negros, huecos, como describió Freezer, ardían con una intensidad corrosiva que dejó perplejo a su tío. Sal de mi cara, joder. Gohan se dio la vuelta y se marchó, dejando a Raditz preguntándose qué demonios le había pasado.